Hoy vamos a comenzar la visita en el Parlamento alemán. Desde la mudanza de las instituciones gubernamentales alemanas de Bonn a Berlín, el Parlamento está ubicado en el antiguo edificio del Reichstag, emblemático lugar. Tras ser prácticamente destruido durante la Segunda Guerra, ha sido restaurado y remodelado a finales del siglo XX, para ubicar allí el Parlamento de la Alemania reunificada. El edificio, construido a finales del siglo XIX tras la unificación alemana alcanzada en el Segundo Reich, bajo la hegemonía de Prusia, ha sido escenario del trasegar político del país. En la actualidad, la moderna cúpula del edificio realizada por el arquitecto inglés Norman Foster, aunque totalmente diferente al original, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad, pues el acceso a ella está abierto al público y desde su interior se puede contemplar una amplia vista de la ciudad. La visita comienza pasando cerca de la cafetería y no deja de llamar la atención como en las paredes se aprecian a primera vista unos extraños trazos negros que fueron realizados por soldados del Ejército Rojo cuando conquistaron Berlín en mayo de 1945 y tomaron este centro de poder. Sus inscripciones son todo lo que queda de aquella época, grafitis del pasado. Las inscripciones estuvieron ocultas durante décadas tras un tabique de yeso. Aguardaban ser descubiertas para recordarle al mundo los horrores del pasado, cosa que ocurrió cuando se inició la reforma del Reichstag y se derribaron los tabiques blancos de escayola. Fue entonces cuando salió de nuevo a la luz la antigua y auténtica pared. También fue necesario someter a estas paredes repletas de autógrafos a una exhaustiva labor de rehabilitación para poder conservarlas. En la mayor parte de los casos están hechos con carbón y a veces también con lápiz. Mientras que seguimos viendo las inscripciones, recordamos que el Bundestag es el Parlamento Federal o Dieta Federal de Alemania. Es el órgano supremo legislativo de la República Federal de Alemania. El Parlamento decide las leyes federales, elige al canciller y controla el trabajo del gobierno. Los diputados se eligen cada 4 años y es el sucesor del Reichstag. El Bundestag es la cámara baja del Parlamento, con mayores funciones que las del Bundesrat o Consejo Federal, que es la cámara alta. Es ante él donde normalmente comparecen el canciller y los ministros. Se compone de al menos 598 diputados elegidos para 4 años a través de lo que se llama elección proporcional parcialmente personalizada. Los diputados son representantes de todo el pueblo y no están ligados a ningún mandato más que el de su propia conciencia, es decir, prohibición del mandato imperativo. Su labor se garantiza mediante la inviolabilidad y la inmunidad. En la práctica, en el Bundestag se trabaja mediante comisiones parlamentarias y grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son formados por al menos un 5% de los miembros de la Cámara, que pertenecen a un mismo partido o partidos diferentes con objetivos comunes. Según se dice por esa casa que vemos ahí enfrente a través de la ventana, una casa de 3 plantas, cuando el famoso incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933, aquellos que iniciaron el incendio escaparon por un conducto de calefacción que va por debajo del piso y se fueron por esa casa. El gobierno nacionalista de Adolf Hitler instrumentalizó el suceso para destruir las garantías del Estado de Derecho mediante el denominado Decreto de Emergencia para la protección del pueblo y del Estado, dictado al día siguiente. Con la llamada Ley de Plenos Poderes adoptada por el Reichstag el 23 de marzo de 1933, se abolió la forma de Estado democrática y se estableció la dictadura nazi. Durante las obras de remodelación se seccionó un tramo del ducto de calefacción que actualmente está expuesto en el paso peatonal subterráneo que une el edificio del Reichstag con el edificio Jakob Kaiser.
que es donde estamos ahora. El lugar de memoria conmemora el incendio y recuerda a Marinus van der Lubbe, quien se declaró culpable y fue condenado a muerte como autor del incendio por el Tribunal Supremo del Reich. Este extraño lugar es un memorial de todos aquellos que pasaron por esta institución. Todos los diputados que alguna vez pasaron por el Bundestag tienen una caja en este lugar. Son cajas con su nombre, parecidas a lo que pueden ser cajas de zapatos, pero son metálicas y están vacías, no tienen nada adentro. Como vemos en la maqueta, entre la puerta de Brandenburgo y el edificio del Reichstag, el antiguo trazado del muro se indicaba con una línea en la calle, una línea de adoquines. El conjunto de edificios de nueva planta construidos para el Parlamento y el Gobierno cruza el Spree, dando forma al denominado Lazo de la Federación. La arquitectura trasciende la vieja división y simboliza así la convergencia de la ciudad antaño escindida. Nuestro recorrido nos va llevando al sitio conmemorativo y sala de diputados en el interior del Reichstag, remodelado por la artista de Düsseldorf Katharina Sieverding. Encontramos el sitio conmemorativo para rendir homenaje a los diputados del Reichstag de la República de Weimar proscriptos, perseguidos y asesinados entre 1933 y 1945. El libro, situado en el centro, recoge breves biografías en honor a los 120 miembros de esta sala asesinados por el régimen nazi. Al ingresar al salón de plenos, la mirada se detiene inmediatamente en la enorme águila del Bundestag. A izquierda y derecha del águila, dos pantallas indican el punto actual del orden del día, el orador interviniente y el punto del orden del día que se tratará a continuación. Desde la posición de los visitantes en las gradas, por debajo del águila, se ve a la izquierda la bandera federal y a la derecha la bandera europea. A los pies del águila se sitúa el estrado destinado a la presidencia de las sesiones, el cual ocupa una posición ligeramente elevada. La presidencia está compuesta por el presidente del Bundestag alemán o, en su caso, uno de los vicepresidentes y los dos secretarios. La cúpula de vidrio, construida en lo alto del edificio, fue diseñada por el arquitecto Norman Foster e intenta simbolizar la reunificación alemana. La distintiva apariencia de la cúpula hace que sea un prominente punto de referencia en la ciudad. La cúpula del Reichstag está hecha de vidrio, con una vista de 360 grados al paisaje urbano circundante. La cámara de debates del Parlamento puede ser vista debajo de la cúpula. Un cono reflector en el centro de esta dirige la luz solar hacia el interior del edificio. La cúpula está abierta al público y se puede llegar a ella mediante varias rampas en espiral hechas de acero que recuerdan la figura de una doble hélice. La cúpula de Foster está pensada para ser respetuosa del medio ambiente.
El diseño involucra el uso de la luz solar, que brilla a través de los espejos del cono de la cúpula para así disminuir las emisiones de carbono del edificio. El diseño futurista hace que sea un hito único que simboliza un intento de apartar a Berlín de su pasado de la Alemania nazi y el comunismo, para hacer énfasis en el futuro de una Alemania democrática y unida. La construcción inicial de este edificio fue propuesta debido a la necesidad de un edificio representativo para el Parlamento. La construcción no se llevó a cabo inmediatamente debido a los debates entre Otto von Bismarck y los miembros del Reichstag. En 1894 el arquitecto Paul Wallot fue escogido para diseñar el edificio. El diseño incluía una gran cúpula. El 27 de febrero de 1933, tanto la cúpula como el resto del edificio resultaron seriamente dañados durante el incendio, del que fueron culpados los comunistas, a pesar de la escasez de pruebas que demostrasen la autoría. Los restos del edificio y la cúpula fueron nuevamente dañados durante los bombardeos de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y la batalla ocurrida en esta misma ciudad en 1945. El Reichstag fue parcialmente reconstruido durante la década de 1960 como un centro de conferencias, pero no se reconstruyó su cúpula. Gran parte de esa cúpula y la ornamentación de esta habían sido eliminadas. Con la reunificación alemana y la decisión de trasladar la capital desde Bonn a Berlín, se decidió que el edificio del Reichstag fuese reconstruido con una nueva cúpula que se identificase con la Alemania unida. El arquitecto Norman Foster, como ya dijimos, ganó un concurso para el diseño y reconstrucción de esta cúpula en 1993. Foster quiso que la cúpula fuese un cilindro, después de su original diseño de un parasol que fue rechazado debido a su costo. El diseño de la cúpula fue al principio polémico, pero ha llegado a ser uno de los mayores atractivos de la ciudad. De los 709 miembros del Parlamento, la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel tiene 200 escaños. Aliado con la Unión Socialista Cristiana de Baviera llegan a 246 y aseguran su mayoría. El Partido Socialdemócrata de Alemania tiene 153, la Alternativa para Alemania 92, el Partido Democrático Liberal 80, la Izquierda tiene 69, Alianza 90, los Verdes 67 y 2 escaños son de los independientes. En las elecciones del 24 de septiembre de 2017 estaban habilitados para votar 61.600.000 personas y votaron 46 millones, un total de 76.2% de los habilitados.
Desde las azoteas del Bundestag vemos hacia dónde nos vamos a dirigir ahora, hacia ese gran parque que es el Tiergarten. Ubicado en el centro de la ciudad, comienza en lo que es la Puerta de Brandenburgo y siguiendo a lo largo de la calle 17 de Junio, cubre un área total de 210 hectáreas. En sus primeros años fue una zona de caza y posteriormente pasó a ser una gran zona verde para uso y disfrute de los berlineses. Tiergarten significa jardín de animales, en recuerdo de cuando era lugar de deleite de la aristocracia prusiana, como coto de caza de jabalíes y de ciervos. A poco de internarnos en el parque nos encontramos con el Memorial de Guerra Soviético. El monumento fue erigido en 1945 para recordar a los soldados del Ejército Rojo que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo erigió 3 monumentos soviéticos en Berlín, para recordar principalmente a los 20.000 soldados soviéticos muertos durante la campaña de ocupación de la capital alemana. Estos monumentos no son solo homenajes a la victoria, sino también cementerios de soldados. El soldado que aparece en la parte superior del monumento es el sargento Dmitri Petrenko, también conocido como el Lobo, y que fue el que colocó la bandera rusa en la parte superior del Reichstag. También era conocido por su crueldad en combate. Palacio de Bellavista, o Bellevue, es el palacio berlinés ubicado al norte del Tiergarten, cerca de la Columna de la Victoria, y que es la residencia del presidente de Alemania desde 1994. La Columna de la Victoria fue erigida para conmemorar la victoria de Prusia en alianza con el Imperio Austríaco contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados de 1864. 10 años después, cuando fue terminada, Prusia había obtenido nuevas victorias en la Guerra de las 7 Semanas contra el Imperio Austríaco y la Guerra Franco-Prusiana contra el Imperio de Napoleón III. De esta forma, la columna pasó a conmemorar también estas otras 2 victorias. Coronada por la estatua dorada de Nike, inicialmente fue erigida frente al edificio del Reichstag, en medio de la Königsplatz. La columna fue trasladada a su ubicación actual, junto a las estatuas de Moltke y Ron, que se encontraban en la misma plaza durante la Alemania nazi. Bismarck también tiene su lugar en este parque. Sobre el final del Tiergarten, en la zona de Charlottenburg, encontramos la iglesia evangélica luterana Kaiser Wilhelm, más conocida como la Iglesia del Recuerdo. Tras ser destruida en la Segunda Guerra Mundial, se ha conservado en su estado de ruina como memorial, la que fuese una bellísima iglesia. Algunos mosaicos podemos ver aquí. Sin embargo, vamos a dedicarle otra entrega completa a este lugar, junto con un concierto al que pudimos venir. Gran abrazo y hasta la próxima. Chau chau.